aplauso del público, vamos. Por octavos de final, en la rama femenina, Argentina venció a Bolivia 15-12. De dos. Ya por cuartos de final, Paraguay superó a Surinam 19-15. Argentina hizo lo propio al derrotar a Chile 15-14. Se arrancó el básquet 3x3. En la rama masculina, por la fase de cuartos de final, Ecuador derrotó a Bolivia 21-7. Con un doble largo llegando a los 21 puntos. El clasificado a cuartos de final, Ecuador. Aplausos. Paraguay 20-15 a Surinam y Venezuela se impuso a la tría Ecuador 21-16. Patinaje carreras en la categoría 500 metros más distancia femenino, etapa clasificatoria 1, primer puesto para Colin Castro de Colombia, segundo quedó María Loreto Arias de Ecuador y en el tercer lugar Ailén Tuya de Argentina. En la etapa 2, primer puesto para la colombiana María Fernanda Tims, segundo Nelly Fernández y tercero la chilena Javiera Vargas. ...500 metros más distancia masculino... etapa clasificatoria 1... el primer lugar para el colombiano Andrés Jiménez... el segundo de Chile Ricardo Verdugo... y en tercer lugar quedó Keiber Pérez de Venezuela. Etapa clasificatoria 2... primero el colombiano Steven Villegas... segundo Emanuel Silva de Chile... y el tercer lugar para Nahuel Sling de Argentina.
Empezamos con el resumen. En natación, 100 metros espalda femenina, etapa eliminatoria 1. El primer lugar fue para la colombiana Jimena Leguizamón. El segundo puesto fue para Maquena de Weber de Perú. Y el tercer lugar para la brasileña María Luisa de Carvalho. En la eliminatoria 2, el primer lugar fue para la peruana Alexia Sotomayor. Segundo quedó la argentina Andrea Berrino. Y tercero quedó Fernanda de Hoig. En 100 metros espalda masculino, etapa eliminatoria 1. Primero quedó el colombiano Omar Pinzón. Segundo el brasileño Leonardo Gómez. Tercero el peruano Carlos Santiago Cobos. La etapa eliminatoria 2. El primer puesto fue para el brasileño Guilherme Díaz. Segundo, Gastón Hernández. Tercero, el paraguayo Charles Hopkins. ...200 metros pecho, rama femenina, etapa clasificatoria 1... El primer lugar quedó para Venezuela, Mercedes Toledo. Segundo, Emily Santos de Panamá. Y el tercer lugar para Macarena Ceballos. En la eliminatoria 2, primero quedó Gabriele Assis da Silva de Brasil. Segundo, la colombiana Karina Vivas. Y tercer lugar para Martina Barbeito. En 200 metros pecho masculino, etapa eliminatoria 1. Primer puesto para Eduardo Vinicius dos Santos de Brasil. El segundo quedó para el argentino Gabriel Morelli. Y en tercer lugar, Daniel García. La eliminatoria 2. Primer lugar para el venezolano Eric Bates. Segundo, el colombiano Jorge Murillo. Tercero, Caio Rodríguez. ...200 metros femenino, eliminatoria 1. El primer puesto fue para Karen Durango de Colombia. Segundo puesto para Agostina Hein. Y el tercero para Mariana Cote. En la eliminatoria 2, primer puesto Luciana Gauna de Argentina. Segunda, Giovanna Tomanic de Brasil. Y tercera, Sofía Ribeiro de Perú. En la eliminatoria 3, Stephanie Balduzini de Brasil quedó primera. María Yegres en el segundo lugar. Y Montserrat Spillman de Chile en el tercer lugar. Etapa 1. Primero fue Alfonso Mestre de Venezuela. Segundo, Lucas Salva de Argentina. Y el tercer lugar de Aruba, Michael Schreuders. 200 metros libre masculino. Etapa 2. Primer lugar para el brasileño Breno Martins. Segundo, Vinicius Tavares. Y el tercer lugar para Juan Manuel Morales.
Tras finalizar primero en su serie con un tiempo de 24 segundos 53 centésimas, el nadador olímpico paraguayo Benjamin Hopkins clasificó a la final de los 50 metros mariposa. Sí, eso es lo máximo que tengo, Fede. Hasta ahí tengo el zoom. ¿Puede ser despacio? No, pero es así, pues. No, yo sé que viene acá y queda primero a la bolsa acá. ¿Lo ves?
En la categoría 2 remos largos, sin timonel, rama femenina, oro para Chile, plata para Paraguay y el bronce quedó para Uruguay. Remos cortos, peso ligero en femenino. Oro para Chile, plata para Argentina, bronce para Paraguay. En la etapa 4 pares de remos cortos, rama femenina, medalla de oro para Chile, la plata fue para Brasil y el bronce quedó en manos de Perú. Y en la categoría 2 remos largos, el oro fue para Uruguay, la plata para Chile, el bronce para Argentina. En la rama masculina, doble par de remos cortos, oro para Uruguay, plata para Argentina, bronce para Paraguay. Tiro con arco. En la categoría curvo masculino, fase de cuartos de final, Venezuela derrotó a Argentina 5-4. Chile hizo lo propio al vencer a Perú por 6-0. Brasil, en tanto, derrotó a Paraguay 6-0. En semifinales, Colombia ganó 5-4 a Venezuela y Brasil 6-0 a Chile. Masculino Brasil con 5 puntos sobre Colombia con 3 puntos. Muchas felicidades al equipo brasilero. En el recurvo femenino, medalla de oro para Brasil, que venció por 5-3 a Colombia, que quedó con la medalla de plata. La de bronce fue para Chile, que venció 6-2 a Perú. Santos, Ana Machado y Ana Neacticas. For our
now coming into the arena, Paraguay, Ramona Easter and Janal. On deck. En adiestramiento de equipos mixtos, la medalla de oro fue para Brasil, la de plata quedó en manos de Argentina y el bronce se lo llevó Uruguay. Hockey masculino por la fase preliminar, en juego correspondiente al grupo A, Argentina goleó a Uruguay 17-0. Más tarde jugarán Chile ante Bolivia por el grupo B y Brasil con Paraguay desde las 19 horas por el grupo B. Acosta coloca el 5-0.